Entre la gente algonquín de la costa atlántica y la región de los Grandes Lagos en Canadá, existe la leyenda de un espectro que vive en los bosques y es la personificación de uno de los más grandes tabús para la humanidad: el canibalismo. Hablamos pues, del Wendigo, también conocido como Windigo, Wendigo, Windago, Windiga, Witico, Witico o Manaya, una criatura infernal que combina rasgos de hombre y bestia, y que se origina cuando una persona comete actos de canibalismo. El nombre Wendigo ha dado origen al término médico conocido como psicosis Wendigo, la cual describe una condición mental que ocasiona que una persona sienta deseos de comer carne humana. Además de la gente algonquín, la figura del Wendigo aparece en culturas como los Ojibwe, Saulteaux, Cree, Nascati y los Innu, variando en ciertas características, pero siempre manteniendo la creencia en el Wendigo como una criatura malévola, caníbal y de gran poder espiritual, así como una asociación con el invierno, el frío y la hambruna. Una criatura del invierno. Dicen, en la región de los Grandes Lagos de Canadá, que el Wendigo suele salir en las noches más frías de invierno, que prefiere la soledad y el silencio de los bosques, ahí donde puede esconderse y cazar más hábilmente a sus víctimas. Tiene forma humana, es delgado, deforme y en ocasiones puede mostrar una cornamenta muy similar a la de los ciervos. También dispone de garras y de un frío corazón, un órgano vital que en él ha perdido cualquier atisbo de humanidad. La razón por la que las tribus nativas ensalzaban tan habitualmente al Wendigo era porque, en cierto modo, representaba su miedo más atroz, la parte más oscura e inmoral del ser humano. La misma en la que algunos hombres podían caer durante los más áridos inviernos, cuando la caza escaseaba y los recursos eran mínimos. Épocas en que la mente humana podía enloquecer y, simplemente, emerger el ansia por consumir carne humana. De ahí por ejemplo que exista un término moderno conocido como la psicosis del Wendigo, un síndrome donde la persona puede experimentar de pronto un irrefrenable deseo por comer carne humana. Algo tabú desde los inicios de la humanidad, algo que los Assiniboine y los Ojibwe intentaban representar en muchos de sus bailes y celebraciones. Como la Weyindigo o Kaanzimouin, un tipo de danza practicada en épocas de hambruna para alejar al espíritu del Wendigo. En la naturaleza también se habla a menudo de animales que pueden llegar a transformarse en auténticos Wendigos, como es el caso de los osos. Después de su hibernación, pueden despertar con un hambre irrefrenable. Tanto, que se han visto casos en que han atacado o devorado a ejemplares de su misma especie. Descripción del Wendigo. El Wendigo asemeja a un cadáver o esqueleto, putrefacto hasta parecer solo piel y huesos. Tiene un color de piel grisáceo y enfermizo, ojos hundidos y labios carcomidos o inexistentes. Apesta a muerte y descomposición, y las heridas en su cuerpo emiten un aura de corrupción. Se les considera la encarnación de la glotonería, el hambre y el exceso. Pues un Wendigo nunca está satisfecho, y siempre busca nuevas víctimas sin importar si se ha alimentado o no. En algunas tradiciones, se cree que un humano codicioso puede ser convertido en un Wendigo, por lo que se esperaba y alentaba un comportamiento de cooperación y moderación. Entre los Cree, los Nascati y los Innu, los Wendigos son descritos como gigantes, una característica que no existe en otros mitos de las culturas nativoamericanas. Cuando un Wendigo devoraba a alguien, crecía en proporción a la persona que había devorado, así que jamás podía permanecer lleno. El Wendigo humano. El Wendigo en el libro Scary Story Stopping the Dark. En todas las culturas que hablaban del Wendigo, se creía que cualquier ser humano podía transformarse en uno si alguna vez cometía canibalismo, lo que era posible en épocas de hambre, en especial inviernos fríos donde la comida y la caza escaseaban, o si era poseído por el espíritu en un sueño. Una vez afectado, el individuo comenzaría a volverse errático y violento, y sufriría una imperiosa necesidad de probar carne humana. Por esta razón era que el canibalismo, incluso con el fin de salvar la vida propia, era visto como un comportamiento tabú, y una persona hambrienta debía suicidarse o resignarse a morir. El mito del Wendigo, pues, funcionaba como una advertencia para evitar que las personas cayeran en la práctica del canibalismo durante los fríos inviernos del norte de Canadá, o de lo contrario podrían convertirse en demonios. Entre los Assiniboine, los Cree y los Ojibwe, se realizaba una danza ceremonial durante épocas de hambre para recordarle a la gente que no debían recurrir al canibalismo. En épocas recientes, se habla de la psicosis Wendigo como un trastorno mental en el cual los afectados creen estarse transformando en uno de estos seres. El primer paso por lo regular es enviar a la víctima con un sanador nativo o un doctor occidental.
Pero en el caso de que esto falle, la persona entrará en un estado psicológico en el cual comienza a volverse más violento y antisocial. Antiguamente, la única forma de terminar con este fenómeno era la ejecución de la víctima. Pero en la actualidad los casos, extremadamente raros, reportados de esta condición son tratados por psiquiatras y sanatorios mentales. Uno de los casos más famosos involucró a un trampero cree de Alberta, llamado Swift Runner. Durante el invierno de 1878, Swift Runner y su familia padecían de hambre, y su hijo mayor murió. A más de 20 kilómetros de distancia del puesto comercial más cercano, Swift Runner asesinó y devoró a su esposa y a sus 5 hijos. Al recurrir al canibalismo, la mente de Swift Runner fue afectada por psicosis Wendigo, y degeneró tanto que el hombre debió ser ejecutado por las autoridades, ya que se le consideraba peligroso. Otro caso famoso de psicosis Wendigo involucra a un jefe y chamán de los Cree conocido como Jack Fiddler, un hombre conocido por sus poderes y enfrentamientos con supuestos Wendigos. En 1907, Fiddler y su hermano Joseph fueron arrestados por las autoridades canadienses, encontrados culpables de homicidio por acabar con un gran número de personas que sufrían de esta condición mental. El Wendigo en la cultura popular. Wendigo, Marvel Comics. El Wendigo es usualmente visto como una criatura sobrenatural en la cultura popular. El ejemplo más famoso es la versión del personaje que aparece en los cómics de la editorial Marvel, como enemigo de Hulk y Wolverine. En esta versión, el Wendigo es producto de una maldición que ocasiona que cualquiera que coma carne humana en territorio canadiense se transforme en uno de estos seres. Aparece también en series de televisión como X-Files, Charmed, Supernatural, Grimm, Hannibal y Teen Wolf, así como las películas llamadas Wendigo y Ravenous. En la película Cabin in the Woods, el Wendigo, también llamado Sasquatch o Yeti en el material promocional, aparece como uno de los monstruos encerrados por la corporación antagonista. En la literatura el tema del Wendigo es mencionado desde 1855, en el libro The Son of Hiawatha, de Henry Wadsworth Longfellow, así como en la historia Wendigo de Algernon Blackwood, Pet Sematary de Stephen King y la novela de Orphan Master, de Jim Zimmerman, que habla sobre la psicosis Wendigo. En los mitos de Cthulhu, el Wendigo es otro de los nombres del primigenio conocido como Itaqua, quien recorre los círculos polares de la Tierra y aparece como un humanoide famélico y enorme. En el libro de Scary Story Storytelling the Dark, el Wendigo es un monstruo que ocasiona que la gente estalle en llamas.